extremo. Yo creo que el próximo proyecto es una película de Tesseract. Sí, Largometraje. se pensó también. Hoy de 9 horas. Estaría bueno. Una película de 9 horas. Un remake. Se pensó película, se pensó radioteatro, se pensó Radioteatro. banda, se pensó cómic, Todo lo que no hicimos con Tesseract. la película filmada en Talca, en la casa de Pablo. Esa era la película. Oh, qué oscura. Me imagino una weá, pero una weá snuff así, pero. Con títere, con títere. Una wea snob. Qué hardcore, Jaime. Era con títere, era con títere. Con Ernesto Deloni, como Claro. Gabriel Garbo, Ivonne Bofica, como Pancho Tentáculo. Se imprime. Sean todos, todas y todes bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo capítulo de Cajón Abierto, el podcast de la editorial Cajón Cerrado. El capítulo de hoy día tenemos a un invitado muy especial, que es, bueno, ustedes lo conocen ya, que es Francisco Bravo, Pancho Tentáculos, @Pancho Tentáculos. Bienvenido, Francisco, Pancho. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gran ilustrador, gran conocedor también de todo lo que es el mundo audiovisual, el mundo de las letras, el mundo del cine también. Y también un gran amigo, gracias también. De nuevo, reitero mis agradecimientos, Pancho. Y también No, gracias por invitarme. estamos aquí con el conflicto de si lo tiramos como fit, también Tesseracto. Que tenemos a Gabriel aquí, tenemos el quórum completo de un podcast hermano. Fue de Reunion. Sí, Tesseract de Reunion. Más o menos. Históricos. Históricos. Tesseract histórico. Aquí tenemos Pandemia Omni, Tesseracto, ¿verdad? Cajón Abierto, ¿Cómo se llama el del SEBA? y el del Seba, Ah, ¿verdad? Eterno piloto. Eterno piloto. Eterno piloto. Oye, córtenla con los podcasts. Harto podcast salió en la El multiverso. El Ahí multiverso de los quedaste, sí, podcasts. Endgame. Antiguamente era como. Antiguamente era, oye, podréis tener una banda. Ahora es como, oye, podréis tener un podcast. Sí, La cagó. weón, la cagó. Las cagó que sí. Pero En mi bueno, tiempo se tenía bandas de rock. Hay más gente haciendo podcast que gente escuchando podcast. Sí. Eso es cierto. Esa es ¿verdad? una teoría. ¿Verdad? Ya, pero bueno, vamos aquí a tirar parrea el producto nacional. Así que están todos y todas invitados a cachar nuestros podcasts. Ahí vamos a dejar los links, por supongo que en algún lado. Bueno, gracias de nuevo, Francisco, Pancho, por venir. Estamos muy contentos que esté aquí. Disculpa por tramitarte igual tanto No, la- para mí es un honor. el Un capítulo. honor estar en este podcast. Y muchas gracias. Una figura de Tesseracto que yo personalmente admiro bastante, que estaba ahí el año oscuro año 2018, cuando trabajaba en una pega de mierda, y lo único que me queda escuchar era Tesseracto. Así que también extiendo mi agradecimiento a Gabriel. Bueno. ¿Y por qué estamos tan temprano? Eso pasemos a explicar. Yo creo que Ángelo tiene que dar explicaciones. Ángelo, Estoy escapando del país. Descubrieron que yo estaba involucrado en muchos crímenes. Y lo hice de la manera menos chora posible. Muchos crímenes. Se aclaró Eso, la pieza de Ángel. Sí, ahora Ya estoy salió de la en oscuridad. Hungría. Estoy en Hungría, En el gulag. en las montañas, En un gulag. en un gulag. Oh, estaría buena esa. No. Estoy en Karelia, al norte de Rusia, cerca del Ya. Círculo Polar. Tira la firma, Ángelo. Ya. Ah, ya, tandeo. ya, sí. Estoy en Portugal, Estoy Ya. acá visitando a mi amigo Cristiano Ronaldo. ¿Cómo dice el Nico? ¿Bicho? el bicho. El bicho. Así que les agradezco sinceramente, de todo corazón, a todo mi equipo, a Pancho, por cambiar el horario, el que normalmente grabamos el programa, para que yo pudiera estar presente. Así que ahora no grabamos a las 3 de la mañana, sino que grabamos a las 5 de la tarde. Bueno, sí. Un agradecimiento especial también a todos nuestros jefes, que deben estar felices escuchando este podcast. Claro. Como, yo le pago después, jefecito, la hora, se la devuelvo. Créame.
Bueno, yo terminé hace media hora de trabajar, me tomé un té y vine para acá, me senté acá. Así A mí, que, a mí me quedan 30 minutos. Oye, a propósito de gente que escucha podcast, darle las gracias a la gente que ha escuchado los capítulos, que ha sí, comentado. por supuesto. Hay, Exacto. hay harta Ya gente saben que se ha quién son. suscrito. Sí, A la gente que sigue escuchando Tercer Acto. Sí, son también. hartos, A la gente que escucha podcast. son hartos los que Sí, a escuchan. la gente que escucha podcast en A general. la gente que le demos premium también. A la gente que Un le saludo, damos un premio. abrazo. Voy a ir, ¿Cuándo? ya Eterno voy. perdón. Para cuando salga este podcast, esperamos estar sin deudas, con las manos limpias. Yo no soy, Fuera de DICOM, el DICOM de Fuera podcast. de con los premios. como yo soy el encargado, no voy a asegurar nada. Pero de que Muy bien. tengo la intención, la tengo. Donde quiera que estés, persona que le demos un premio, solamente. Bueno, dejemos de tirarnos al agua. Empecemos ahora con lo que nos lleva a lo que nos convoca, que es Último Recreo, una recomendación de Pancho aquí, que es escrito por Carlos Trillo y Horacio Altuna. Pero antes de eso, y antes de entrar en materia, por así decirlo, demos paso a la primera sección del capítulo de hoy, que es Contexto, con Esteban. Contexto. Ahora sí, Sí. vamos. maestro. 1982. Italia gana el Mundial de Fútbol, se estrena The Wall de Pink Floyd y en el cine Blade Runner. También es tiempo de guerra, estalla la Guerra de las Malvinas, conflicto que enfrentó a Reino Unido y Argentina por la soberanía de las Islas Las Malvinas, ¿no es cierto? En el cómic son años de transformaciones profundas, de los personajes coloridos y casi ridículos de las décadas anteriores. Hay una emergencia con fuerza del cómic adulto, con temas realistas, urbanos, oscuros y muchas veces pesimistas. En el año 1982 se publica en España Último Recreo, de Carlos Trillo y el dibujante Horacio Altuna, publicado originalmente en la revista 1984. Para poner en contexto quiénes son, ¿no es cierto?, estos autores, los artistas son parte o son de los artistas del cómic más importantes de la Argentina. Su valor estuvo principalmente en revitalizar el cómic argentino durante la década del 70, ¿no es cierto?, década de dictadura. Y se destaca, por supuesto, sus grandes obras como El Loco Chávez, ¿no es cierto?, que es uno de sus cómics más famosos y que de hecho es fácil de encontrar en recopilaciones, incluso en Chile. Y por supuesto Las Puertitas de El Señor López, que presenta una crítica, ¿no es cierto?, a la dictadura militar que va del 76 al 83. El Último Recreo es una serie de relatos ambientados en un mundo post-apocalípticos en los que los únicos sobrevivientes son los niños y niñas, pues la bomba que acabó con todos los adultos envenena a quienes han conocido el deseo sexual. Pueden encontrar el cómic, por supuesto, en Busca Libre, pero por sobre todo en How to Arsenio. Un saludo a la gente de How to Arsenio por darle vida a este podcast. Grande, grande. No, Y no es chiste. un auspicio. Nosotros tenemos que auspiciarlo a ellos, no al revés. Sí. Yo después, de pura culpa, trato de comprar los cómics, pero Pero no te sientas Pero en la trato. obligación. Yo siempre hacía el reel y digo, oh, no, Esteban se compró el de Tanger. Sí, Así como que te apuntamos con una pistola, así. Tenés que comprarlo. sí, pero Ice Heaven no lo compré. La- Ojo. no, hizo la lista de lo que se viene, así que ya eso los tiene todo en la lista de En el deseos. carrito. Sí. Bueno, Bien, bien. Muy bien, gracias. Tremendo, Esteban. Sí. Un nivel de Ahora me voy. profesionalismo Adiós. impecable. Como siempre, Esteban, muchas gracias ahí por poner el dato duro. Y ya, pues, teniendo ya el contexto y las herramientas necesarias para empezar una conversación informada, yo quiero empezar ya la ronda de preguntas. ¿Por qué y cómo? No, ya. Pancho, ¿por qué recomendaste El Último Recreo? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón este cómic? Y aprovechemos de hacer un mini resumen para. Ah, sí, po. Exacto. ¿Usted, maestro, se la Hagamos. juega? Hagamos un mini resumen antes. Voy a proyectar el cómic. Buena, sí, hagamos eso. Dale. ¿Quién se la juega con un mini resumen? Yo puedo hacerlo. Bueno, en el fondo, el último recreo es una serie como de
pueden ser como historias que se entienden como por sí solas y también que tienen como una cohesión después como en el marco general de la narrativa. Entonces como en términos generales se trata de que en esta ciudad cayó una bomba. Esa bomba liquidó a todos los adultos que tenían un deseo sexual. Entonces solamente quedan niños en la ciudad y quedan deambulando y en el fondo la trama gira en la historia como de algunos de esos grupos como particulares de niños que se conforman y también son como grupos por separado en un principio, pero después las historias generan como cierta cohesión. Entonces, en términos generales es eso. Vamos descubriendo, por ejemplo, cuáles son las necesidades como de estos niños en un mundo sin adultos, donde los recursos van escaseando. Los recursos van escaseando lentamente, donde también vemos porque la violencia empieza a jugar también, a tener un rol importante, y donde también se empiezan a cuestionar lo que significa como ser según yo, como un ser humano en una comunidad, así como sin por ejemplo, sin como las barreras, por ejemplo, de lo social, como que todo eso como que se va diluyendo de a poco. Entonces es como un llamado de atención en algunas partes, por ejemplo, como a la estructura social de las ciudades, a la estructura social, por ejemplo, de las comunidades, y también es un llamado de atención a cómo nosotros nos vinculamos como niños el uno al otro en ese sentido. Y se me olvida algo, traté de ser bien general en realidad. Como que ahí no hay que hacer tanto spoiler, aparte que son muchísimos personajes, que como que hay mucha muerte también entre medio, entonces de repente los personajes dejan de importar un poco. Es súper crudo también en realidad, es muy crudo, Sí, es muy realista. Es muy crudo tanto la historia como la representación de este mundo post-apocalíptico. Como que siento que hay un desarrollo de personajes, una construcción de personajes, más bien dicho, muy, muy buena, muy bien cuidada. En todo, no hay como ningún personaje de los que aparecen en esta historia y en esta historia en general que uno diga está ahí como de relleno, o todo tiene un devenir y un curso que está muy bien cuidado. Y eso habla muy bien tanto del guionista como del dibujante, que Altuna hace una pega extraordinaria en también recrear este mundo que se va deteriorando de a poco. A medida que uno va avanzando por los capítulos, toda esta ciudad se va deteriorando aún más. La basura en las esquinas va aumentando, en los callejones, los cadáveres en las calles también van aumentando, los edificios y los departamentos se van arruinando cada vez más, hasta que ya no queda mucho más que hacer en la ciudad. Y eso es súper interesante también, porque este cómic habla mucho de cómo lo que heredan estos niños, como lo que heredan de sus padres. No solamente los padres tienden a hacer una conversación frecuente en las conversaciones de los niños, un punto frecuente en las conversaciones, sino que también ellos empiezan a asumir roles según lo que eran sus padres. Y eso es muy interesante, porque es como esa necesidad del niño de todavía ser dependiente del padre, de no poder sacarse eso, y eso llama a una reflexión súper grande, porque uno también incluso ya más grande sigue repitiendo a veces algunos patrones de los padres, sigue habiendo ese lazo súper fuerte, que incluso es inconsciente. Incluso las cosas que uno mismo critica de los padres después como que termina repitiéndolas de forma a lo mejor inconsciente. Entonces eso es muy interesante, cómo las actitudes y las personalidades de estos niños reflejan las actitudes y personalidades que tenían sus padres cuando estaban vivos. Y creo que un punto de desenlace crucial en este cómic es cuando los niños deciden, o un grupo de estos niños deciden irse de la ciudad. Creo que uno de los mejores capítulos de este cómic es precisamente ese capítulo cuando ellos deciden irse de la ciudad porque ya no queda comida, los otros niños también se han ido, y ese capítulo habla precisamente de eso, de cómo ellos empiezan a dejar
los roles de sus padres, que están arraigados en la ciudad, que están arraigados en la urbe, y otros empiezan a dejar también el ser niños, empiezan a abandonar sus juguetes a medida que van abandonando la ciudad. Y eso es una genialidad. Tanto de escritura como de dibujo está súper bien hecho, súper bien hecho. Es increíble igual todas las temáticas que toca el cómic. Por ejemplo, hay como... Y todo también tiene como al mismo tiempo muy simbólico y muy brutal. Porque, por ejemplo, me acuerdo como ese episodio, por ejemplo, donde mandan a un niño que supone que tiene como que su rol dentro de como el grupo como... Y es como bien evolutivo, porque en un principio cuando cae la bomba, como que es como un despertar y como un girar de la rueda de nuevo. Entonces tienen que empezar a los niños tienen que aprender todo como de cierta manera como de primera mano. Y hay uno de estos niños Claro. como en el grupo que sabe cocinar. Y había un niño que tenía hambre, que al parecer como que tenía algo que ver con el grupo. Y ese niño al que le niegan la comida porque él era el hijo de un... Era hijo de un policía, si no me acuerdo. Sí, era el hijo del policía. Y el policía siempre lo echaba, como que le echaba la bronca a este grupo de niños cuando él estaba vivo. Entonces le tenían mal al hijo del Paco por toda la bronca que le echaba. Entonces, en una de esas no le dan comida y vuelve, por ejemplo, y dice, papá, por favor, ayúdame, protégeme. Y la figura del papá la encarna la pistola del Paco. Entonces este es mi papá ahora, como que este objeto es mi viejo. Así. Con este objeto voy a hacer justicia. Por así. Entonces es como que todo, Ya, como que esa identidad también como que de los padres también es muy material en ese sentido, ¿cachai? Como que también tiene como esa identidad. Por ejemplo, no sé si tu papá fue Paco, quizás la identificación más directa de una pistola, porque igual es súper fuerte en eso. Y hay un niño que es como millonario, que era como el de la familia adinerada del barrio. Y claro, y también como que su personalidad es precisamente proteger su patrimonio, que es el patrimonio de su padre. ¿Sí? Entonces, lo hace a través de engaños, ¿cachai? Y lo otro, no quiero como no mencionar al personaje más, ¿cómo decirlo? Más Bizarro. perturbador de toda esta historia, que es el único adulto vivo. El Rey Rupert. Es terrible, es terrible. Digo, bueno, como parte de la trama, y ya tirándoles. No spoiler, te hablaba al principio, que en el fondo, como que lo que hizo la bomba, como en este mundo apocalíptico, fue liquidar a todas las personas que tenían un despertar sexual. Claro. Entonces, este adulto nunca tuvo un despertar sexual. Entonces, él era inmune, por así decirlo, a los efectos de la bomba. Y también es fuerte porque hay un par de muertes asociadas dentro del cómic de adolescentes que tuvieron el despertar sexual mientras estaban los efectos de la bomba. Entonces como que después se pillan los cadáveres y como que se mueren como en ese intertanto. Y eso yo creo que he hablado Sí, mucho, por favor. y eso también es una temática súper importante en este cómic, que hace como la diferenciación entre madurar y el despertar sexual. Que al principio del cómic como que es confuso, como que toman como si fuera lo mismo madurar que el despertar sexual. Al principio del cómic dicen, cuando madure voy a morir. Claro. Y a medida que va avanzando el cómic, y también creo que es un desarrollo súper inteligente y muy bien hecho, es que empieza a haber una separación de esas dos cosas, que son cosas distintas. Entonces empiezan a entender de que el despertar sexual o el deseo sexual, que termina siendo una liberación de alguna hormona, ¿verdad? Es la que hace efecto en el químico que está en el aire. Claro. Y eso hace que ellos se mueran. Pero la madurez, por otro lado, es algo completamente distinto y algo que empieza a tener varios niños. El hecho de cuando empiezan a irse de la ciudad y empiezan a dejar sus juguetes es este paso a la madurez. El tomar decisiones, el tomar liderazgo, o el incluso cuestionar esos liderazgos, como que van llevando a estos niños a enfrentar cierta madurez obligadamente. Y ahí uno se da cuenta, claro, la madurez no tiene que ver con el sexo o con este despertar sexual, sino que tiene que ver con tomar las riendas de la vida al final. Tomar las decisiones y enfrentar los problemas, más que refugiarse en este lazo con los padres, en estas figuras que todavía
estos niños están a la sombra de estas figuras paternas todavía. Rígido eso, como la idea del despertar sexual, que está súper ligada en el cómic, también como a la idea del líder. Como quien tiene el arma es el líder, o quien tiene la fuerza es el líder. Que igual es brígido, porque igual estamos en un contexto en el cual se acaba como la idea del amor hippie, ¿no es cierto? Se acaba los 70, se acaba el hippie, y hay como la ideología, ¿no es cierto? Como más propia de esta idea de como los tiburones de Wall Street, ¿no es cierto? Como la mente de tiburón nace en este contexto, y nace, ¿no es cierto?, en estos contextos urbanos, como en ciudades como Metrópolis, como en Nueva York, etcétera, que podría ser como el reflejo de la ciudad que se dibuja. Y es brígido, porque efectivamente la maduración, o sea, como la reproducción de este orden o la reproducción de esta idea de como el líder fuerte que tiene el arma, siempre lleva al caos, lleva como un desastre, lleva como a muerte, lleva como Aquí esto no es como The Walking Dead, como el que tiene la fuerza como que es el héroe. No, aquí el que tiene la fuerza como que deja la cagada, Sí, básicamente. termina todo mal. Como que se va todo a la mierda, y parte de la maduración es rechazar esa como idea del individualismo y tratar de como traer paz, no orden, sino como paz. Claro. Igual el cómic es súper crítico en eso, pues porque incluso los protagonistas lo intentan y no necesariamente les sale tan bien. Como, evitando el spoiler, ¿no es cierto? Cuando están en el campo también lo intentan, como vamos a ayudar a todos los que quieran. No sale tan bien. No les como que Claro. no les sale tan bonito eso. Sí, y aparte como siento que este es un cómic que es como anti-spoiler. Creo que cualquier cosa que digamos de los hechos que suceden en esta historia es como que da lo mismo, porque al final como que la experiencia de leerlo y ver cómo se van hilando y van desarrollándose estos personajes es como la gracia del cómic. No tiene como un gran giro argumental al final que sustente la historia, sino que la historia se sustenta precisamente de lo que estamos hablando, de cómo se van desarrollando y cómo argumentalmente te están narrando esta historia y cómo argumentalmente te están mostrando esta historia. Que otro punto grandioso, vemos estas páginas maravillosamente ilustradas por Altuna que de verdad son una maravilla, y también cómo van hilando los globos de texto, que también es súper interesante cómo lo hacen en este cómic, que van ordenándolos, tienen un orden de lectura propio que es distinto al de las viñetas, casi como que están separados de las viñetas, pero van fluyendo de la misma forma que los dibujos. Entonces uno podría leer los dibujos por separado y después los globos de texto, y si uno lo hace de ambas maneras también funciona. Está tan bien planificado en ese sentido la diagramación de este cómic, que es increíble en todo sentido. No tengo nada malo que decir de este cómic. De hecho, cuando yo lo leí, primero miraba las viñetas, si no tendía a ser confuso. Además, cada viñeta tiene una cantidad de detalles. Sí, mucha información. Sí, muchísima información. Son hermosas estas viñetas. De hecho, la página anterior es una de mis favoritas, la que mostraste antes. La anterior. Esa. Es interesante eso del texto saliéndose de las viñetas. Como que por lo general en el estándar del cómic, digo en el estándar por el estilo de dibujo, ¿cachai? Como que los personajes están bien compuestos, no, la figura humana se respeta hacia la perfección, los achurados como perfectos. Aún así, el texto podría haber cumplido la regla de estar dentro de la viñeta, po. Claro. Y no lo hace, po. Como decía Pancho, los globos están flotando. Bueno, y en esa página la onomatopeya ahí cruzando toda la página, po. No, genial. Es bacán eso, es bacán esa innovación, porque a mí me recordaba como a Los Eternautas, que es como, que yo creo que es como el cómic fundacional argentino que hace, que marca esta tendencia como de este estilo de cómic, ¿cachai? Como que
que el fondo de las viñetas sea negro también también tiene un mensaje, ¿cachai? Como que habla de una oscuridad que también es muy argentina, ¿cachai? Como el tipo de historia, po. Que es todo lo contrario a lo que uno veía en la revista Fierro, como después más adelante, como Sí. que es súper volado, ¿cachai? Que parecen grandes autores como reversionando este cómic argentino, este estilo de cómic argentino. Pero acá yo creo que se mezclan, ¿cachai? Se mezclan esos dos, como la innovación de lo que uno veía en Fierro, más lo clásico de los Eternautas con Solano López. Ujú. Acá como que hay una mezcla, ahí yo encuentro. Creo que trabajaron para Fierro, o sea, hicieron un par de cómics para Fierro. No estoy muy seguro de cuáles, pero creo que trabajaron, o como que incluyeron un par de viñetas como para Fierro. Y en Fierro parecía, Sí, se mezclaba esa esto, pues como este estilo de cómic más argentino, serio, clásico, con esta otra bola de otros autores más jóvenes. Más experimental. Mm. Sí, además que como que la función como principal del globo de texto fuera de la viñeta es precisamente como hacer una especie de pegamento con las viñetas, como que hace que las viñetas se unan y la fluidez de la lectura sea mucho mejor, porque si las viñetas estuvieran cada una en su viñeta con este estilo tan detallado, sería como muy fragmentado Demasiado. todo, demasiado fragmentado. Entonces, esta decisión de poner precisamente el globo de texto afuera y haciendo que haya un recorrido mucho más orgánico, ayuda harto y apoya harto también el estilo de dibujo y esta diagramación de viñetas tan compleja también. Entonces creo que está súper, súper bien pensado. Es como cuando escucháis gente hablar, al final, yo pienso. Sí, exacto. Bueno, cuando escucháis gente hablar, como que de repente no importa mucho quién lo dijo, sino como lo que están hablando, po, los diálogos. Entonces, como que aparecen, y el orden tampoco, como que pareciera como, no es como en este podcast que habla uno, habla otro, sino que cuando uno va caminando por la calle, todo pasa al mismo tiempo. Entonces, como que da la sensación, lo que decís, porque los globos tienen una fluidez diferente a lo que está pasando en la viñeta. Pero tal vez también viene a representar como el caos, el desorden que hay en esta ciudad y en este mundo. Mm. Ahí vemos a este personaje, al único adulto sobreviviente, que es muy perturbador. A mí este personaje era terrible. A Terrible, rato terrible. se torna muy siniestro el cómic. Sí, sí. Sí. Y sobre todo el desenlace de este personaje o la última historia en la que participa es terrible. Ese final yo lo encontré lo más horrible y oscuro que tiene este cómic. No, es muy oscuro. Sí. Más que el que leímos de Junjiito, creo yo. Este es mucho Porque es más muy siniestro. real también. Es como que es Es que un eso, que personaje que tiene tú una te lo condición imagináis. humana que lo hace Sí. real. Y no es fácil tampoco ver a niñas como matándose entre sí, agrediéndose todo el tiempo. Ahora, con respecto a este personaje que es el único adulto, el eunuco, ¿sabes qué? A mí me costó un poco entender este tema de la bomba, digamos, porque la bomba, ¿cierto? Afecta a quienes despiertan sexualmente. Y en este contexto, la sexualidad creo que se ve reducida a algo súper específico, pues, se muestra como algo súper heteronormado, heterocisnormado, centrado en lo genital. Desde mi perspectiva, ¿cierto? También hay una sexualidad antes de este llamado a despertar o antes de la adolescencia, ¿no? Creo que también este concepto es mucho más complejo que lo que alcanza a abordar este cómic. Sí, sin duda. Hay que entender también que es del 82. O sea, Claro, iba a comentar justamente eso. sí, sí, obviamente se entiende la sexualidad dentro de ese contexto temporal en el que fue escrito este cómic. Claro, si esto hubiese sido escrito hoy en día, el tema de la sexualidad sería mucho más complejo y mucho más diversificado también.
Y habría muchos niños muertos, además. Como Sí, niños de hecho, también sí. pueden tener sexualidad, que es brígido. Igual el tema de la sexualidad es súper interesante, pues, porque es como casi bíblico. Porque sí, puede ser un poco de ciencia ficción. Una bomba que te mata a partir de la sexualidad. Lo puede haber escrito, no sé, Asimov, lo puede haber escrito Úrsula K. Le Guin, ¿no es cierto? Como muy así, muy en esa onda. Pero igual es como un medio bíblico, porque tampoco te lo explican tanto. Es como, si creces, como, si te excitas, mueres. Casi un Es castigo muy divino. de... Sí. Y es brígido porque, ¿y por qué señalo que es un poco bíblico en ese sentido? Porque la excitación es a partir del deseo del otro, y siempre es como algo negativo, o generalmente en el cómic se presenta como algo negativo, que es como, no sé, quiero como acosar a una mujer. Entonces, es casi como un castigo divino, como en ese sentido, como que sí, efectivamente es como muy ciencia ficción, pero también es como medio fantasioso en el sentido de como que trata de como poner la idea de como la corrupción de la sexualidad, como cuando la sexualidad se corrompe, o sea, Claro. cuando invade a otro la sexualidad, es cuando todo se pudre Sí, y se cae todo, Y y es- como que todo y- se va al carajo. y en el cómic es particularmente masculino, como en la vida real. Así que también está como esa lectura. Como que de hecho como que ¿cuántos niños mueren como intentando abusar? Son dos, ¿no? O tres. Son como tres. Como tres como que Sí. están como literalmente como a punto de abusar sexualmente a una niña y les da el paro y cagan ahí, ¿cachai? Entonces como que está como eso porque que es como muy como de escenario como del consentimiento. Y yo creo que también es como eso fue un rol al final. No sé si spoilearon en realidad. ¿Lo hago? No, no lo hago. Pero Claro, como que sí, casi tiene un tinte moralista. Sí, Claro. Sí. exacto. bueno, Pese de a hecho, todo acá lo no moralista que es el cómic, también tiene algo de moralista. Porque incluso los buenos no son tan buenos. Claro. Es que lo que hace es que también eso de lo bueno, ¿cachai? Es como a ti te enseñan a ser bueno, es como una cuestión que yo adquiero de mis padres, la bondad, o una cuestión dada por... Yo creo que el- son cosas más complejas, como de que tengan una sola respuesta a esa pregunta. Porque, claro, hay parte de lo que tus padres, o en este caso los padres de estos niños, le alcanzaron a inculcar, porque en su corta vida con sus padres. Y en lo otro es como su experiencia dentro del contexto que les tocó vivir en ese momento, también los van desarrollando y van cada uno haciendo su propio camino. Algunos se corrompen más, otros no, y ahí cada uno tiene su desenlace según las elecciones que hacen. Entonces, en ese sentido, como muestran esa complejidad moral, creo que está súper acertado. Sí, sí. acá ahora estamos viendo a uno de los niños más violentos, diría yo. Ujú. ¿Qué podría decir que detrás de esa violencia, por ejemplo, no hay también una excitación? ¿Cuál era hijo Hay Milico ese? No me acuerdo El que le si era hijo sigue, de Milito o no, el que pero le sigue era la el que tenía onda, al, Sí, al, sí, era hijo de al Milico, era rey hijo de ese. Milico. Sí. Entonces el loco era como aquí falta No, órdenes. no necesariamente la violencia genera una excitación sexual. Hay casos en que sí, obviamente, pero no siempre es así. A veces es simplemente el embriagarse de poder Mm. que hace que esta cosa de tener el control sobre una o más personas hace que también termines abusando de ese poder y abusándolo a través de la violencia. Sobre todo si tienes esta herramienta de poder que es el arma, que es la pistola en este caso. Sí. Sí, por eso de repente tiende a ser un poco confuso para mí como todo lo relacionado con la sexualidad en este cómic, porque al menos desde mi punto de vista, todo esto siempre hace referencia al placer en un sentido amplio, como a sus fuentes, a cómo los sujetos buscan obtenerlo y el hecho también de aferrarse al poder, desde mi perspectiva, también tiene mucho de eso, po. También es bien fundacional en términos políticos, así como que, como
como qué se necesita como para un estado, es como que en términos como bien teóricos es el monopolio de la violencia. Y Claro. después desde el monopolio de la violencia empiezan a salir como, como los detalles, por así decirlo, que tienen que ver con la institución y todas las cuestiones. Entonces como que eso es como, de nuevo, es como bien entretenido también como la narrativa hace como una revisión como evolutiva como también de la misma humanidad. Como que, y de hecho como que termina y en el acto, por ejemplo, que según yo como más humano, es como ese, no solamente por ejemplo lo del consentimiento, que también obviamente juega un rol muy importante, sino lo que decía lo que decía el Esteban en un principio, que tiene que ver con la madurez, porque como que esto no es como de una cuestión específica, así como que lo animal es malo y lo primitivo es malo, no, tiene que ver como una cuestión así como que esto es lo que nosotros necesitamos como para realizar como una comunidad que sirva, ¿cachai? Como que este como paso que es como meramente humano, que es el del consentimiento, el amor, la madurez y todas esas cosas. Es que casi como que no me acuerdo quién lo mencionó de que al final lo que está pasando es que se está exterminando la corrupción en todo sentido, en el amplio sentido. Tanto la corrupción en cuanto al sexo, la corrupción en cuanto a la sociedad, en cuanto a lo político. Lo que conversábamos de que todas las manifestaciones por tratar de generar un orden o un control en cuanto al poder de estructura más piramidal, por decirlo de alguna manera, terminan mal, terminan fracasando. Y es simplemente no sé si puedo hacer spoiler del final, pero a lo que voy es que al final es como el trabajo colaborativo es el que termina triunfando en esta historia. Y eso me parece absolutamente genial y este atisbo medio anarquista de que la sociedad se resetea y comienza con el pie derecho, por llamarlo de alguna manera. Claro, y la destrucción de la autoridad, pues, como que Exacto. en el equipo final que logró efectivamente sobrevivir no había una jerarquía, pues. Claro. Era como era todo horizontal y era todo como que se hacía de entrelazo. Por ejemplo, en el final, dos de estas personas tienen como, dos de los personajes tienen como este despertar sexual, entonces, y lo hacen al frente a todos. Eso igual es heavy. Como que no tiene, por ejemplo, no tiene como como ese, ¿cómo lo puedo decir? Como ese pudor. Exacto, ese pudor. Entonces, y están todos asustados porque están viendo, bueno, están haciendo esto y van a morir, ¿cachai? Entonces el final es el suspenso, como que no se sabe si van a morir o no estos personajes, porque pudieron ser despertar sexual, ¿cachai? Pero Es la única relación que tiene consentimiento. sí, pues, A es la propósito de única, lo que tú dijiste. sí, pues, exacto. Sí. ¿No? Sí, y además que el mismo niño este que sin querer asume este rol de líder al principio, se lo cuestiona, se lo autocuestiona. Y dice, ¿por qué yo tengo que tener todas las respuestas? Yo no tengo todas las respuestas. Yo también tengo miedo, yo también tengo dudas si esto va a resultar o no. Entonces, al final, como que cada uno asume un rol para que esto funcione y él como también se quita esa mochila de líder. Entonces, eso lo encuentro como que propongan como un reseteo de la sociedad de esa forma, lo encuentro súper bueno. Como tomar el Señor de las Moscas e ir como un paso más allá. Sí, exacto. Como el señor de las Este es moscas un, más li- pensado. este es un líder este es un líder que se fue con menos poder con el que llegó. A propósito de algo que escuché el fin de semana. Oye, yo quiero aprovechar que el Ángelo está en su estadía académica en el extranjero. ¿Podemos volver a las escenas principales y ahora yéndonos como a la temática más de ilustración? También preguntar al Pancho, porque yo veo que las ilustraciones del Pancho, yo veo que Pancho saca harto. Con respeto, el Pancho roba mucho acá. Tiene un achurado el Pancho de repente, con las sombras, por ejemplo, que tienen la estructura, que el Pancho lo hace muy parecido y le quedan muy, muy bacán igual. Eso también... Absolutamente. Este cómic para mí fue muy importante. Me había preguntado de por qué lo había recomendado. Sí, en principio. Y es porque este fue uno de los primeros cómics que yo leí cuando decidí abandonar el cómic de superhéroes. Abandonar la idea del cómic como cómics de superhéroes. Que algo que
me sorprende que todavía esté tan arraigado. Yo creo que es culpa un poco de las películas que han proliferado, de que todavía la gente asocia el cómic solo con DC y Marvel. De hecho, uno puede navegar por Instagram y todas las tiendas que venden cómics, que se dicen tiendas de cómics, es 99% Marvel y DC. Entonces, como pucha, hay tantas cosas muy interesantes en el universo gigante del cómic, y Marvel y DC es una fracción mínima de todo lo que hay. Entonces, cuando empecé como a sacarme un poco esa mochila del cómic de superhéroes y empezar a leer otras cosas y buscar a otros autores y otro tipo de cómic, esta fue una de las primeras cosas que leí y me impactó mucho. Me impactó mucho poder ver una historia muy distinta, con tintes muy realistas, bajo un contexto muy de ciencia ficción, y que me recordó mucho a muchas cosas como Blade Runner, por ejemplo, o a Mad Max, lo mismo que hablábamos del Señor de las Moscas, todo como muchas cosas mezcladas ahí, pero todo tan bien puesto en su lugar, y una historia tan bien pensada y un dibujo tan increíblemente detallado que a mí me voló el cráneo, siendo más joven y habiendo solo leído, no sé, Dragon Ball Z y los cómics de Batman. Entonces, como saliendo de ese cascarón y encontrarme con esto fue impresionante. Entonces, por eso como que lo tengo como muy en mi biblioteca mental. Y obviamente sí, saqué mucho de este cómic, sobre todo en el trabajo de luces y de sombra, que me encanta, y creo que el hecho de que sea en blanco y negro lo hace aún más potente. Se discutió harto acerca de cómics de superhéroes y otros. Tenemos un defensor ahí, Esteban. Para mí, mientras tenga viñeta, vos dale. Tiene viñeta, vos dale. Con Dorito, vos dale. Vamos construyendo de a poquito un programa especial. Vamos tirando unas pildoritas de a poquito. Hoy yo quería aprovechar al Ángelo, que lo tenemos con ideas fresquitas, sobre la idea de ciudad en el cómic. Porque hay un punto que es súper interesante, que tiene que ver con que la ciudad derruida, no sé si existe esa palabra, pero la ciudad destruida, ¿no es cierto?, por apocalipsis, siempre tiene que ver mucho como con tratar de dar cuenta de la fragilidad de la sociedad occidental. Detrás de como estas, como, no sé, pues como con edificios gigantes, mega estructuras, si no tenéis personas que estén sosteniendo eso, exacto, se transforma en ruina. ¿Cachai? Se transforma en ruina. Que no es solo un tema de la sociedad occidental, o sea, desde que el apóstol Juan le mandó una carta a no sé quién y habló de como la caída de Babilonia, como que este tema es tema, ¿cachai? Pero es súper interesante cómo lo trata acá, pues, porque parte de una ciudad como iluminada o una ciudad súper estructurada, y de a poco se va yendo muy a la chucha como la ciudad, y se representa el campo como una opción, sin ser el paraíso idílico, sí es la opción, pues si la ciudad no tiene nada, no se sostiene por sí sola. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú decías al principio, que es una cosa, la ciudad, que algunos dicen que es como el gran invento del ser humano, que necesita demasiada energía. Es como Roma necesitaba demasiada energía de las colonias para subsistir. Al final necesitaba todo el borde del mar Mediterráneo solo para sustentar esta ciudad. Es lo mismo con cualquier ciudad. Al final, tú tenés todos los campos, todos los recursos económicos para sustentar algo que técnicamente es insostenible, porque todo es virtual, como decías tú. Y nosotros lo podemos ver en Santiago. Si tú veis el Costanera, no creo que todos los pisos estén ocupados. De hecho, si tú veis, muchos pisos están vacíos todavía, ¿sí? Y me parece muy bonito lo que tú decías también, que un poco como esta travesía de los niños en alejarse un poco del centro de la ciudad, y alejarse de la ciudad e ir a los suburbios que ya no existen, y de los suburbios al campo,
que representa como una especie como de terminar un ciclo, ¿cachai? Que yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Pancho al principio, que qué significa la madurez, es la autovalencia. Y la autovalencia se traduce en el campo, en poder producir el campo, ¿cachai? Porque tú eres autovalente produciendo tu propio alimento. Y encuentro que es algo muy bonito. Aparte de este cabrón, es impresionante como ya lo habían comentado, la cantidad de detalles que tiene, el dibujo, que encuentro que es como muy como de academia, es como alguien que estudió como dibujo, como para ser, como me recuerda mucho como a los dibujos publicitarios antiguos, como de principio de siglo. Tiene como lo que decía Gabriel, como esta perfección anatómica, esta perfección. Suponte, mira, esa viñeta de la página derecha, como la tercera, donde se ve a los personajes como en este horizonte. Fíjate en cómo estas rayas negras se van diluyendo, ¿cachai? Como es un sólido y va apareciendo el blanco de la montaña, que es el bosque. Eso es increíble, es un nivel de habilidad impresionante. Muchas gracias, Pancho, por recomendar este cómic, que es increíble, visualmente es maravilloso. Yo solo podría ver los dibujos y estar todo el día pegado viendo los dibujos, que tiene mucho que ver también como en la época, me recuerda mucho. Bueno, yo la cagué antes de empezar el programa diciendo que eran españoles, pero yo pensaba que eran españoles porque estos cómics se publicaban en España. Claro. Y tiene mucho que ver con el contexto español, porque muchos cómics españoles de esta época eran de esta estética, eran una línea súper fina, pero contrastada con este achurado, con estas manchas negras, súper poderosas. Me recuerda también mucho a esta, quizás pronuncio mal el título, pero se llamaba Paracuellos, que era como un cómic de unos niños que estaban en un internado español, que eran como huérfanos de la guerra civil, que también tiene que ver como con estas etapas como de transición, ¿cierto? De crecimiento. Quizá hay algo ahí en España que tiene que ver como con este paso de la infancia a una adultez o a una especie de adolescencia. No, pero increíble. Y es muy bonito lo que decías también tú, Esteban, como que llegamos a, no es un jardín del Edén, en la última etapa del viaje, que es como el campo, pero en cierta manera sí lo es, porque se desprenden del castigo divino que es el pudor, que es la vergüenza del propio cuerpo, ¿cierto? Entonces se cierra el círculo cuando se mueren ellos, que quizás son la última esperanza de la humanidad. No sabemos qué pasa, pero se cierra el círculo de volvimos a este jardín, pero también se acaba el viaje, se acaban nuestras vidas, ¿cachai? Como que se acaba la humanidad, justo donde empezó, podría decirse. Creo que Ángel lo resumió súper bien. Creo que el tema aquí es la madurez a través de la autovalencia, de la autonomía, de desprenderse de este poder corrompido que representa la ciudad. Y sí, esa es como la columna vertebral de esta historia. Y también súper de acuerdo con lo que menciona sobre el dibujo, que es realmente impresionante y claro, de una tendencia muy académica. Es como un dibujo muy clásico, pero a la vez esa es la palabra, académico. Claro, pero a la vez con una estructura y con una diagramación, con una visión de diseño muy experimental también. Sí, entonces sí. Es muy interesante esa combinación en este trabajo. Ya, ahora viendo bien el uso, como lo que acabas de mencionar tú, Pancho, que es como la diagramación, ¿cierto? Con ciertas viñetas de repente parece como una especie de collage. Me recuerda mucho como a un contemporáneo que también son argentinos, los que hacían Alaxiner, no me acuerdo el nombre, pero es un cómic que también está hecho en blanco y negro. Es mucho más caótico que esto, pero va al mismo sentido de que es una experimentación y es en blanco y negro. La plumilla y pincel. Esa es la academia. Claro. Claro, eso es lo que... No sé si academia, pero entendemos que es como plumilla y pincel son los dibujantes como antiguos, ¿cachai? Como Alex Raymond con el Flash Gordon. Una escuela de dibujo muy clásica. El negro no es achurado, sino que es con pincel.
es una sombra completa y los achurados lo dejáis como para los medios tonos. Ujú, exacto. No, y el pensar en la iluminación de forma muy cinematográfica también. Que muy como de la escuela de Alex Todd, de Raymond, como esta idea muy, Tal muy cual. cinematográfica. Esa viñeta de la izquierda con solamente la silueta en contraste con la ventana es maravilloso. Qué nivel. Sí, yo creo que la mayor experimentación son los globitos de texto. Porque Ujú. Porque las viñetas, claro, po, como decís, son bien cinematográficas, como que tampoco tiene como grandes como experimentaciones en plano. No, Como que claro, es ver, en ver una viñeta me película. refería a la diagramación de la viñeta, cómo se disponen las viñetas en el espacio y claro, y eso va de la mano un poco de cómo se disponen los personajes también, porque eso va de la mano también con cómo van a disponer después los globos de texto a través de la página. Entonces, sí, creo que hubo harta cabeza aquí Sí, para todos esos Ah, elementos. llevarla al cine sería súper fácil. Es como, sí, está hecho. funciona como Sí, un storyboard. sí, de hecho, si se sigue al pie de la letra, esto sería una excelente película. Bacán. Vale, hay cuestiones re brutales. Al principio nos muestran, por ejemplo, están pasando ahí efectivamente los niños que no pudieron, como que no tenían hermanos mayores o gente que lo cuidara, estaban ahí repartidos por la calle o en la escena. Como El- que- ¿Cómo lo hace Eso es lo otro, Hollywood? como que, eso es lo otro, como que se empiezan a morir tanto los niños más grandes, Sí, ¿verdad? po. Como los más pequeños. Como los más pequeños que no tienen quien los cuiden o que tienen hermanos muy chicos y se mueren. Y quedan solo estos niños que están como ahí entre medio, en este como limbo, que no son ni muy Sí. chiquititos, pero son capaces de poder como mantenerse por sí Claro. solos y tampoco son muy grandes para tener este despertar sexual. Uno de los personajes, parece que se llama Rana, dice, oye, qué bueno que hay muchos cadáveres y los perros están ocupados y no nos juegan a nosotros. Súper fuerte. Pucha. Brígido, sí. Oye, o sea, volviendo al tema técnico, el fondo que sea negro, como el fondo de las viñetas, hace que las sombras a veces se mezclen con el fondo, po. Como que el límite de la viñeta es lo que pasa un Infinito. poco en pintura, como el claro oscuro, que el espectador eh, termina los contornos, po. Como que, por ejemplo, ahí abajo estamos viendo como una sombra de algo, como al lado derecho abajo, y no se entiende, no se ve la viñeta donde termina, pero uno como que la puede como suponer. Bacán es igual, como que a veces logra efectos bacanes, como que de hecho en la anterior como que parecían que las viñetas tuvieran como los cortes así como en diagonal, pero en realidad son sombras pasando dentro de la viñeta que se mezclan con el fondo negro, po. Hace Sí. quedan bacanes, quedan muy, muy buenos Oh, esos yo quería cómics. comentar algo a propósito de lo que estaban diciendo antes. ¿Puedes volver a la página anterior, por favor? A la siguiente, la siguiente. Fíjate en arriba a la izquierda. Saludos ¿No para me la gente de estáis? Spotify. Estabais bien en la anterior. Perdón, Esteban. Bueno, Donde aparecen los niños, la eso. gente de El Spotify niño estamos viendo un dibujo muy bueno. ¿Esa? No, ¿Está mira, bien Sí, esa? sí, mira. sí, un dibujo muy bueno. Acá la arreglo para la gente de Spotify. Mira, en la viñeta de arriba a la izquierda, donde se ve este close-up al rostro del niño, es como el rostro de esta marca de productos para bebés. El No niño sé que si la llora. cachai. Sí, Ah, sí, 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 ¿Jäger? ¿Has sí, sí. cachado esa ilustración que es como súper clásica, como del bebé sonriendo? Ahí se demuestra que este loco era como de esa academia publicitaria mm. 50, 60, o de ¿Y esa tradición. qué tiene ahí Así como que una para la trama? gente que está escuchando Spotify, Como una busque Tiene el una guava. logo trama. antiguo de Simmons, no sé. ¿Jäger? Sí, No. ¿Jäger? No. No. ¿Cómo que se llama? Jaber, Gamer. No. Fiat. Pero eso es como una guada lo que tiene, ¿no?
Pero es trama de puntos, creo yo. No sé si es una trama a punto. Es que acá abajo No. el tipo como con el ladrillo en la mano tiene una trama, como que se Sí, cacha ahí la en el ropa. fondo sí. Y hay otras viñetas donde también se nota. En la cortina se nota, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Para la gente de Spotify estamos verificando eso- si el fondo tiene como trama de puntos o no. Estamos Tiene- en una apreciación de puntos. Tiene de todo, o sea, le metió trama, le metió Es que como Sí, claro, sí, puede que sea tinta aguada ese pero la rostro. impresión hace que a la sea... impresión, claro, Claro, la impresión da la sensación de le la metió trama. trama, le metió ¿Qué aguada, le trabajo más metió grande? Sí, achurado, le metió está negro. muy de lo que decían ustedes de storyboard. Como que de verdad están como todo toma por No, pues, toma. ¿cachai? Ese loco domina todos los planos. Sabe cómo hacer que haya movimiento. Sí, Qué maravilla. Igual en la ciudad es como muy neoyorquina, como que no sé si mi primer pensamiento sería como Buenos Aires de los años 60, como, como no, Nueva de hecho York. está pensado mucho como en el Bronx, más que en Argentina. O sea, la página de la izquierda, abajo, ese es una calle del Bronx, básicamente. Sí, Claro. Una calle, Pero una calle después de miráis, A. Arnold. miráis esas Sí, cúpulas de la viñeta que sí, está arriba y es El como chico del medio pórtico. futurista, medio orientalista. claro, ¿Cachai? sí. Fíjate en De eso, es hecho, mm, como los fondos de repente como en Watchmen, que la gente se vestía de forma un poco más distinta, pero parecido. De hecho, están en inglés los letreros que tienen. sí. Oye, Nico tuvo que salir, así que me despido en su nombre. Así que para que esté considerado que está ese corte. Y el poema. Vamos a tener que, vamos a tener que salir sin poema. Oye, ¿qué es peor? ¿Una sociedad de niños o una sociedad sin niños? Oh, qué buena pregunta. Una Entonces sociedad de tenéis niños. Children of Corta. Men y tenéis este cómic. Sí. ¿Verdad? Son como directas oposiciones. Elige tu mundo. Yo creo O, este. o de niños entrando a la adolescencia. Ahí ya es como el medio. Yo creo que el que es más esperanzador este futuro, por cómo se desarrolla después al final. Creo que es un poco la idea tan cliché, pero que aquí por lo menos funciona muy bien, que los niños son el futuro. Los niños. Nosotros ya estamos pasados por agua ya. Es que, ¿sabes qué pienso? En ambas historias, lo que estaba diciendo Angelo, como de Hijos del Hombre y este cómic, como que pareciera que la sociedad no puede vivir sin uno ni el otro, po. Pero Claro. pareciera que cuando se van los adultos y quedan solo los niños, pareciera que incluso como hasta la estructura de la ciudad, hasta los detalles más mínimos, no están hechos para niños, po, ¿cachai? No, Como, por ejemplo, siempre me acuerdo de un tipo que decía que las casas, por ejemplo, los enchufes están abajo, siendo que los niños pueden meter los dedos a los enchufes, pero los interruptores para la luz, que los niños le temen a la oscuridad, están siempre arriba y no alcanzan, po. Entonces pareciera que la ciudad o todo está pensado no para niños. En cambio, igual eso es lo entretenido de este relato, ¿cachai? Que como son niños, hacen lo que quieren con la ciudad. Y eso es tan Sí. entretenido como de resignificar esta ruina, pero es un patio de juego. Suponte este weón va y rompe el vidrio y dijo, ¿Verdad? oye, quiero una moto, y se va en moto, pues, ¿cachai? sí, po. Y nadie me va a decir nada, ¿cachai? Pero sí al revés, pareciera que es más terrible porque todos esos detalles no importan porque no hay futuro. Claro. Eso lo hace más terrible, yo encuentro. Porque si son niños pueden refundar, es como el rey de las moscas, ¿cachai? Como que los cabros chicos igual podían... Pero ojo que, por ejemplo, en Children of Men, como que también da atisbos de que al final como que la humanidad también va a sobrevivir de alguna manera. Igual que en este cómic, como que da atisbos pero no la certeza, queda como ahí en este como final abierto. Sin embargo, como que nunca hay un cuestionamiento de la estructura social en Children of Men. De hecho, como que se refuerza más, como que con este futuro donde ya no hay más niños, como que termina habiendo una dictadura en Inglaterra, por esto mismo. ¿Cachai? En cambio, acá estos atisbos de dictadura terminan desapareciendo.
terminan disolviéndose porque no funcionan, básicamente. Y eso me parece muy, muy interesante de esta historia. Qué más entretenido que no hayan adultos. Sí, Es un género en sí mismo, que es como Sí, po. O sea, esto la es como fragilidad KND, social. los chicos del barrio, pero brígido. La fragilidad exactamente. social mostrada a partir de niños. Y hasta Julio Verne creo que tiene un libro de eso, que se llama como 2 años de vacaciones. Unos cabros chicos que se pierden en Magallanes, de hecho, se pierden en Magallanes y pasan penurias porque se pierden en Chile, básicamente. Estaban viviendo en una casa, estaban bien, pero se empezaron a preocupar como de la FP. Sobreviviendo con el bono IFE. No sabían cómo rellenar el Claro. F21. Claro. Es que no me devolvieron los impuestos, man. Voy a hacer mi- Oye, tengo que ir a Estación ¿Qué- Central a comprar los regalos de Navidad. Claro, weón. Solo estaban viendo te estresaron, solo. Que tú como las weas el aguinaldo, weón. Cacha, son niños, po. No están Son como los preocupados niños de del- Akira, los niños viejos. Sí. Los niños viejos. ¿Verdad? Akira es como una. Es como una. Una reversión igual más o menos de esto. Pero con motos Sí, más sobre bacán. todo- Apocalíptico, po. Sobre todo el cómic, sobre todo el manga Sí, bo. de Akira, que tiene un final también muy, muy revolucionario políticamente. No, pero increíble. Y tiene justa razón, porque pareciera ser como como se dice la palabra zeitgeist, como el espíritu de la época, porque también es como de esta época, ¿cierto? Sí, de po, los también 80. es como de Akira. los 80. Sí, absolutamente. Sí, ese rostro de la página de la izquierda de este adulto está también genial. Tiene toda esa perversidad implícita del personaje. Ah, yo iba a comentar que justo en la viñeta de abajo, si tú te acercás y hacer el zoom al medio, ahí se nota como todos los pedacitos de la trama de puntos De la trama, sí. del Halfton. Relleno con todos los pedazos que le sobraron de la trama. La raja. Ah, Gracias al amigo que lo escaneó a 10.000 dpi. Sí, no, muy buen escáner, tenemos que decir. felicitaciones al escaneador. Buenísimo. Qué maravilla. Me quedé pegado leyendo el cómic también. Lo tengo aquí en otra pantalla. Es muy fuerte lo que pasa con este bueno del Rupert. Es pa'l hoyo. Pero bueno. Faltó el Nico porque ya estamos aquí a la hora 2 en una. Se faltó el Nico para la conclusión final, para su frase, su cierre de oro. Así que- Quizá el Pancho está en algo que quiera compartir, Ah, en sí, algún proyecto. por favor. Ah, o sea, bueno, primero como en parte de las cosas en las que estoy a cargo de un club de cine, que ya llevo varios meses en eso. Me ha ido bastante bien, de hecho como que he tenido la posibilidad en este club de cine como de, junto con los participantes, ir casi cronológicamente revisando como la historia del cine y viendo las películas así como más modélicas o icónicas que muchas veces como que se pasan por alto porque o son muy antiguas o es muy difícil encontrar copias, etcétera, etcétera. Y ha sido bacán como que la gente se dé cuenta del valor un poco de este cine más antiguo, que tiene otro ritmo, son películas que uno podría considerar más lentas, la mayoría en blanco y negro, películas mudas, y que es impresionante en cierto modo darse cuenta de que entre el 1900 y 1920 se hizo casi todo en el cine, como que el cine mudo lo hizo todo, así, experimentó, tocó temas sociales, lo hizo casi todo. Y hay cosas tan monumentales como Avaricia de Eric von Stroheim, que en su versión original, que muy pocos pudieron ver, duraba 9 horas, y que hoy día solamente se encuentra una versión de 4 horas,
que está completada con fotogramas simplemente. Y tú viendo esa versión simplemente podéis dilucidar la maravillosa obra que era eso y cómo haber visto la versión original de 9 horas. Entonces ha sido como muy bacana esa experiencia de poder como estar un poco al mando de este club de cine. Y esto básicamente y haciendo clases de dibujo básico y de cómic a través de videollamadas, claro, hasta que ya pase esto del COVID. Y bueno, por otro lado, trabajando en una novela gráfica junto al escritor Armando Roselot, que se llama 21. Espero que salga este año. Estamos ahí trabajando para que salga lo más pronto posible. Y eso también ha sido como súper interesante porque llevamos ya como casi 4 años trabajando en este proyecto, en donde estuvimos un par de años simplemente conversando y armando la historia. Y después de eso me he dedicado como a armar las páginas, hacer los dibujos y todo. Y eso, espero que salga pronto, si no a fin de año, muy probablemente el próximo año. También Así que ahí te Pancho, voy a estar avisando. Pancho, y invitado, perdón, quería decir esto, Pancho invitado a podcast recurrentemente, lo vimos la semana pasada en Astro Amigas. Sí, estuve en Astro Amigas también hablando de cine ahí con las chiquillas, con la Jimmy y con la Yui. Estuvo Pancho, bueno ese capítulo. la gente que se quiera inscribir al club de cine, ¿puede hacerlo? Está como las Por inscripciones ahora abiertas. tengo los 2 horarios que tengo el club de cine ya están como completos. Tengo lamentablemente como la restricción de la plataforma en la que hago para tener como gente. Pero estoy pensando probablemente el próximo mes abrir un tercer horario. Entonces ahí lo voy a estar avisando en mi red. Generalmente aviso en tanto en mi Instagram, que es pancho-tentáculos en Instagram, como en el Instagram del taller que tengo con Lina Bilbao, que es Taller en Creación, @taller en creación. Por ahí también estoy anunciando todas las fechas de tanto de los cursos de dibujo como del club de cine. Entonces, sí, probablemente habrá un tercer horario el próximo mes para la gente que escuche y esté interesada en asistir a eso. Sí. Grande Pancho, muy bien. Así que invitadas a seguir en las redes sociales de Pancho. Repetimos, @Pancho Tentáculos, @Pancho_Tentáculos. Ahí está, Sí. me acordé. También invitadas a seguirlo en sus otras plataformas, en su otra actividades, por así decirlo. En Tesseract Psycho Geek también, Sí, Psycho Geek. siempre se me olvida. Psycho Geek, que estamos ahí también subiendo material y haciendo algunos capítulos todas las semanas. Así que También está el proyecto de Mula Pobre. Sí, que lo estamos haciendo a través de Psycho Geek, que con mi polola la Katy estamos... ahora nos pusimos a jugar Donkey Kong. Estamos revisando cada etapa de Donkey Kong desde el arcade y hasta las versiones un poco más actuales. Bueno, ahí en Psycho Geek hay un capítulo también muy bueno sobre Akira. Sí, que lo hacemos con el escritor Todemu, que es muy, muy interesante. También analizamos ahí la obra de Otomo. Excelente. Bueno, aquí yo creo que hay que ya, mira, Ángelo tiene ha sido un día difícil para Ángelo. Que dijo que cambiaron de posición el Gabriel con el Ángelo. Ahora se fue el Gabriel al búnker. Que le pasé las llaves del búnker Claro. para que regara las No. plantitas y sacara a pasear el perro. Son hectáreas para atrás. Claro. Es de San Bernardo a Santiago Centro el túnel, así que La maestranza completa para atrás. Oye, chiquillos, aprovechando que están Pancho y Gabriel y Tesseracto,
vuelve pronto, ¿no? ¿Qué pasa ¿Por qué con se la dimensión separó, ¿por qué se desconocida? separó Tesseracto? ¿Qué conflicto hay acá? No, Tu no hay ningún primicia. conflicto. Creo que lo comentamos alguna vez, o lo hemos comentado a todos los que nos dicen, como Sí, que siempre hacemos la misma respuesta. Que básicamente como que en Tesseracto como podcast hubo una especie de fatiga material, por decirlo de alguna manera, en donde las temáticas y las conclusiones a las que llegábamos con Gabriel como que terminaban siendo siempre las mismas. Entonces como que sentimos ya que nos quedamos un poco sin repertorio. o sea, funcionaba bacán en la dimensión desconocida, que era Claro. como un material nuevo. Pero Claro. aún así llegamos a las mismas. Hubo una vez que recomendamos las mismas cosas que habíamos recomendado en un capítulo y alguien se dio cuenta, entonces era como... y sobre todo porque también nos gustaba mucho hacerlo presencial. Era, Sí, eso yo creo que cambió harto. Era Era muy- muy como- distinto hacerlo como juntarnos y grabar y conversar así como en vivo que hacerlo a través de videollamadas, como que igual era medio fome. por ejemplo, este podcast nació desde el online. ¿Funcionará Claro. presencial? Ahí la dejo. Difícil, Es una- difícil. es una buena Ahí la pregunta. dejo. Difícil, me pongo violento. Nos agarramos combo con esta la última vez que lo vimos. ¿Quién me tomó el chip pop? ¿Funcionará presencial? Todos a Portugal. No, y lo Son grabamos bienvenidos. en el medio kilo. Una wea así. Sería bueno igual. Hagamos un crossover Tesseracto. Tesseracto y cajón abierto en medio kilo. Aparte había gente que llegaba y decía, chiquillos, hablen de los duendes, po. Y es como, puta, que no nos gustan los duendes, no vamos a hablar algo que no nos gusta. Hablen de los duendes, en Argentina hay duendes. Es que eso es lo otro, como que conversamos con el Gabriel también la otra vez sobre eso. Que hicimos, ¿cuánto tiempo te será? Como 3 años, o casi 3 años, de corrido, así. Como que igual es harto. Ahí hicimos hartos capítulos, tocamos hartas temáticas, y básicamente hicimos y hablamos de las cosas que nos gustaban hablar con Gabriel. Como que este era el único leitmotiv de Tesseracto, como juntarnos con el Gabriel a conversar de las cosas que nos gusta conversar. Los Y duendes. cuando eso ya se cumplió, como que, bueno, se cumplió nomás. Un matrimonio. Entonces, titular de mañana, Francisco y Gabriel ya no quieren hablar. Claro, No sé. se acabó. Es que depende, como si surge alguna temática que ¿Duende? que nos motive con Gabriel, como que probablemente hagamos un capítulo especial o algo. Los duendes está Sí, diciendo. porque oye, hagamos los duendes. De los duendes. No, hay que, de hecho lo comentamos como que había que vaciar la taza para volver a llenarla. Exacto. Sí. O si no se transformaba en chamullo, si también tenía chamullo y ya que fuera puro chamullo, Sí. ya también se volvía un poco extremo. Yo creo que el próximo proyecto es una película de Tesseracto. Sí, Largometraje. se pensó también. Hoy de 9 horas. Estaría bueno. Una película de 9 horas. Un remake. Se pensó película, se pensó radioteatro, se pensó Radioteatro. banda, se pensó cómic, Todo lo que lo hicimos con Tesseracto. la película filmada en Talca, en la casa de Pablo. Esa era la película. Oh, qué oscura. Me imagino una wea snuff así, pero. Con títere. Una wea snob. Qué hardcore, Jaime. Era con títere. Con Ernesto Eloni, como Claro. Gabriel Garbo, y Bombo Fica, como Pancho Tentáculo. Se imprime. Luis Ñeco ahí como un Bombo Fica, personaje. que me interprete. Que me Porfo, interprete 100 Bombo Fica. millones. Te ponía, claro, ponía esos weones y Luis Ñeco, güey. Te salen ya y te ponen unas luquitas, papá. Un yogurazo. Claro. Un Complicado. Tesseracto. Con tema Cerca barba. Pasemos. Sí. Ah, no, sí, verdad, que el Tema compadre. complicado. Pasemos. Ah, sí, sigamos. Hoy se abrieron los fondos de cultura a propósito de los 100 millones. Así que No invitamos, pienso humillarme otra vez. invitamos a todos esos que tienen parientes en los fondos de cultura que hagan la agua que hacen siempre. Oh, crítica social, viejo al capital, todo, ya. Es que yo nunca he conocido a nadie que se gane un fondo. He conocido a mucha gente que participa y es como, conche tu madre, no vale la pena ni siquiera hacer todo el proceso. Te digan así como, invente una boleta de lo que puede que usted gaste. Como que imagine la boleta, cómo hace, dibújela y la manda. Sí, pero Jaime, no me desanimís, po. No, tú te lo vas a ganar. Vamos,
vamos Chile, yo me voy a meter al Fondo Cultura a trabajar solamente para hacerte el pituto. Tiene ambiente hincado Porque también para así funciona la weá, está todo patas para arriba en este país. ¿Qué le pasa a Jaime? Se transformó como en mi tío. así. Como mi tío en el comida del 18. El 18. Todo funciona mal en este país. Claro. weón. Después de 4 chelas. 4 Claro. escudos grandes. Tenéis que ser del guachipato. Esos tíos que no quieren saber, en realidad no quieren saber nada de ti. Pero dicen, ¿cómo estáis, po? Jaimito? Mira, este loco, el loco este. Y ahí siguen una conversación de que no están, nunca estuvieron ni ahí con él. Bueno, último recreo, gran Qué chistoso, obra. Jaime. Muy Chistoso recomendado. el tío, por favor. el tío Jaime, me gusta ese personaje. El tío Jaime. Ese personaje. Me voy a meter en problemas algún día. ¿Sabes? Me gustó ese personaje. Claro. Debería tener una sección. Debería tener una sección sección que del tire tío para abajo Jaime. el cómic. ¿Cómo que le ponemos? Una wea así como estúpida, así como el asado del tío Jaime. Tío Jaime y Pepe Antártico. Que diga lo que no le gustó del cómic. Claro. Es que Crítica especializada por el tío Jaime. esta cuestión Pero eso es un bien- papel muy malo. Me Bien corté la raro, mano. bien rara la idea de este compadre ahí, anda medio con una idea media rara. Niños piluchas. Ando dibujando mucho niño pilucho, ya. Era medio extraño este caballero. ¿Cómo se llama? Este caballero Horacio Altuna. Altuna. ya acercamos. La Ramona. La Ramona. Ya, Ya, con eso salgamos de acá cerramos. con eso. Cerré. Eso pasa cuando no está Nico. Sí, es que yo traté de hacer una Ramona. poesía. Cerremos con él. Yo traté de hacer una poesía y salí con un chiste fálico. Me muy quedo con malo. esa poesía, Sí, esa es la poesía. de con hoy. esa antipoesía. Bueno, chiques, muchas gracias por estar a todos los que se quedaron hasta este minuto. Agradecemos nuevamente a Pancho por... No, todo por la paciencia, hay que decirlo. No, gracias a ustedes. Para mí, genial poder hablar de estas joyitas. Sí. Y ya una les tiré verdadera otra, no sé si van a atreverse el otro cómic que les tiré. Sí, lo No estamos, nos atrevimos. estamos ahí todo considerado. Así que... Ese Sí, está- aprovechemos de habla decir ahí. eso. Nos dio miedo. Aprovechemos de decir Habla ahí. eso. Ese cómic está. Sí, y si no, Esperamos a que Esteban se lo compre y lo sacamos fotocopia. Lo tengo, ya lo tengo. yo también lo Papito. tengo, yo también lo tengo, lo puedo Hazlo ahí circular. compartir. Préstense los en cuadernos. No, pero aprovechemos de decir eso, porque este y algunos capítulos, no todos, obvio, pero sí algunos capítulos nacen, ¿no es cierto?, de las sugerencias que nos hicieron ustedes a través de Instagram. Ahí nuestro community manager se la jugó, hizo un par de preguntas por Instagram y nos llegaron varias recomendaciones para que estén atentos, porque puede que aparezca el tuyo. Puede. Como Estamos, puede que no. estamos funcionando Puede igual que como un calendario medio desfasado porque no ha ido bastante bien, entonces como que estamos modulando ahí las cosas. Así que paciencia ante todo. Estamos sacando, estamos produciendo. Dijeron que los reels estaban muy buenos. Sí, en Instagram. sí. Muy bien Esteban. Se la jugó, pero ahí con un broche de oro. ¿Me pueden mandar ese mensaje para mandárselo a mi mamá? Mamá, si lo que yo hago sirve, mira. Muy bonito, hijo. Esto va a dar. Va a dar. Aquí A está la futuro, plata, pero mamá, va a aquí dar. está la plata. Podcast de ilustración, ahí está la plata, las monedas. Bueno, antes de seguir metiendo la pata con el tío Jaime, reitero, agradecimientos. Gracias, Francisco. Gracias, chiquillos. Gracias, Ángelo, por hacerte el tiempo. Yo sé que está ahí, pero muy 4 de la cansado. mañana. Deben ser como las 5 de la mañana ya, tienen que despertar en 2 horas más, tomar ahí el trolebús. Gracias a Nico tuvo que partir, nos excusamos en su nombre, que hubiera tenido seguro algo mucho más bonito que decir que lo que dije yo. Y eso, fuimos Cajón Abierto, los invitamos a ver nuestras redes sociales, están apareciendo en este minuto, si lo hago bien, a ver, sí, están apareciendo ahora en pantalla. Gabriel, podía apuntar hacia abajo. Eso. Está apareciendo en pantalla, nos pueden seguir en @cajoncerradocomics, también nos pueden ver en nuestro Tumblr, que tenemos toda la disponibilidad de nuestro trabajo anterior. Y que eso. Sin nada más que agregar, nos despedimos, fuimos Cajón Abierto y nos vemos en
otra ocasión. Adiós.